Profe, está muteado, parece. No se escucha. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Disculpen porque sucede cuando uno lo usa como usuario, entonces tal como ustedes lo apagan para que no salga el sonido ambiente de su proximidad, yo también lo hago cuando estoy en alguna reunión. Ya, ahora sí. Eh, entonces, aquí estamos compartiendo el apunte número 1, métodos numéricos. O análisis numérico también se llama, ¿no? En general, en matemáticas, por ejemplo, los nombres usuales son cálculo, a veces se llama análisis cuando es un poquito más teórico que el cálculo, que es más aplicado, pero se refieren finalmente a las mismas materias. El análisis numérico, lo que yo he puesto acá, que podemos leer y después comentar, dice, plantea métodos para resolver problemas no abordables en forma analítica, que son los métodos que dan solución exacta. El análisis numérico, desarrollando una secuencia de cálculos numéricos, nos dará resultados que son soluciones aproximadas y su grado de aproximación expresado en un error. En esa frase yo quise colocar las ideas principales de lo que este curso significa. Entonces, hay dos maneras de enfrentar los problemas matemáticos. Una es la manera analítica, eh, por decir, un sistema de ecuaciones lineales, uno tiene una rutina de encontrar la solución y esa solución es exacta, en muchos casos. Si no es así, uno encuentra una solución aproximada. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial también. Hay métodos que nos permiten, en variados casos, obtener soluciones exactas, una fórmula que exactamente nos indica la solución. Si no es así, hay que encontrar valores numéricos aproximados en la solución. Eh, Usualmente estos valores numéricos se van obteniendo por aproximación, o sea, aproximación cada vez mejor al resultado, en el sentido que el error, que es geométricamente la distancia entre el número aproximado y el número exacto, que es la solución, es cada vez menor. O sea, el error entonces va disminuyendo. Ya. Ahora, los contenidos del curso, hay que mirar primero un poquito de errores, que es lo que vamos a ver hoy día, probablemente terminar la próxima semana, y después ya entrar de lleno a lo que son los temas mismos propios del curso. Vamos a aprender a resolver mediante varios métodos, o comparar, vamos a ver cuáles son más eficientes, de solución de ecuaciones en una variable. Ese es un primer tema que vamos a desarrollar. Y que significa entonces, para una ecuación en una variable, una ecuación en X, eh, para la cual no tenemos manera de encontrar una fórmula que nos dé la solución exacta, entonces poder determinar unas rutinas, ¿no? Que nos van entregando soluciones que son aproximadas mediante procesos iterativos. Lo mismo en el caso del sistema de ecuaciones lineales y no lineales. El sistema de ecuaciones lineales es un tema que ya se vio en la otra manera analítica en el curso de álgebra 2. No lineal es algo nuevo, que también entonces lo vamos a ver aquí directamente con solución aproximada. Lo que son los polinomios de aproximación, es decir, darse una cantidad de puntos y tratar de encontrar el polinomio que contenga todos esos puntos. O en sentido gráfico, darse puntos en el plano y encontrar un polinomio que pase por todos aquellos puntos. Después integración numérica, que uno ya ha visto algo, el sentido que tiene la integración numérica cuando vio integrales en el cálculo 2. Aquí se hace un poco más específico. Y luego también las ecuaciones diferenciales,
vistas en el curso de ecuaciones diferenciales, pero aquí abordadas del punto de vista numérico, encontrando soluciones aproximadas. Ya. Bueno, todo tiene que ver con números. Todo lo que hemos conversado, han escuchado varias veces el concepto de número, ¿no? Aquí los números se refieren, salvo que uno diga lo contrario, ¿no? Siempre números reales. Cálculo para números reales. Y los números usan una representación, sobre todo para indicar cantidades muy grandes o muy pequeñas, números expresados en la notación científica. ¿Qué significa eso, trabajar en la notación numérica en la forma científica? Bueno, aquí yo he puesto, si se trabaja con números muy grandes, muy pequeños, es conveniente usar esa notación, que es del estilo x igual a más menos algún número por 10 elevado a un exponente, que es un número entero. Un número entero de tipo 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, etc. Y una parte que va acompañada a esa potencia de 10 que se llama la mantisa, m. Y un número, entonces, que se expresa como decimal entre 1 y 10. Números, por ejemplo, 3,47 por 10 elevado a 2, de ese tipo de números, ¿no? Bueno, y el S se llama exponente, naturalmente, el nombre que tienen regularmente, ¿no? Exponente. Y es lo que es un exponente en el sentido que ya conocemos, el sentido de ese concepto en los números. Un ejemplo es el siguiente. La masa de la Tierra, naturalmente que es un número muy grande, aquí está anotado. Entonces anotar un número como ese, leerlo, es un ejercicio que lleva a no necesariamente entender la cantidad, ¿no? La cantidad, cuán grande es, sobre todo para compararlo con otro número, que expresa también una cantidad muy grande. Pero sí noten ustedes que si lo llevamos a esta notación científica, este queda anotado como 5,98 por 10 elevado a 24. Entonces, ahora sí que uno tiene una percepción de lo grande que significa el número. 5, ya, 5, perfecto. Pero por 10 elevado a 24, es un número muy grande, muy grande. Incluso para efectos, si uno le dice, bueno, multiplique este número por 2, simplemente multiplica esta parte, ¿no? Pero si lo pide multiplicar por 2000, entonces el 2 multiplica a la mantisa y el 1000 se lo agregamos aquí con 3 ceros más, quería 10 elevado a 27. Entonces tiene sus ventajas en ese sentido la notación. También la tiene para el caso de números muy pequeños, este 0,00016.726. Entonces se nota como 1,6 por 10 elevado a menos 27. Incluso si uno mira los dos números, ¿no? Uno dice, mire, este elevado a 24 y este elevado a menos 27. Es como decir, mira, ese es tan grande como ese es tan chico, digamos. Uno está elevado a 24 a menos 27, que son números cercanos. Tiene esa ventaja, ¿no? Sobre esta notación que sería la notación del número, que además, entre otras cosas, es difícil que quepa en alguna fórmula cuando uno la escribe, ¿no? Mientras que esto es mucho más sencillo de anotar, además de entender. Y hay otra forma científica normalizada, dice, de X, y esta se tiene cuando es anotado, debía haber dicho ahí, cuando es anotado en esta forma, más o menos según el signo, y 0, algo. 0, se llama normalizada.
Por ejemplo, esta de aquí, el ejemplo que tenemos, 5.98 por 10 a 24, podría anotarse como 0,5, 0,5, y aquí elevado a 23. Y aquí sería 0,1 por 10 elevado a menos 28. Aquí coloqué un ejemplo. Este numerito 0,0000002150 es 0.2150 por 10 elevado a menos 6. Esto tiene elevado a menos 6, entonces el corrimiento de la coma dentro del número. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora, en un número expresado en esta notación científica, la cantidad de cifras de su mantisa define lo que se llama sus cifras significativas, ¿no? Cifras significativas. Mira acá. Con dos cifras significativas. Este número tiene dos cifras significativas porque lo podemos anotar como 4,4 por 10 elevado a menos 2. Estas son las dos cifras significativas. 4 y 4. Este 3.41234 ceros se puede anotar como 3,4 por 10 elevado a 5. También aquí hay dos cifras significativas. Ya. Con tres cifras significativas, bueno, este número 1.00, porque es 1.0 por 10 elevado a 0 se anota de esa manera. Y acá, entonces, queda anotado con sus tres cifras. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre el 1.0? Por ejemplo, si este es medición, metros, el 1 indicaría metros, esto decímetros, esto centímetros. ¿Cierto? Entonces, esto puede indicar, por ejemplo, que físicamente nosotros estamos usando una regla con metros, o una wincha, con metros, decímetros y centímetros, o con metros, centímetros y milímetros. Metros, centímetros y milímetros. Por eso que es importante dejar establecido la presencia de dos ceros aquí, no un 0, 1,0. Aunque claro, en términos de medida, en términos prácticos, si esto mide un metro, mide un metro. O sea, 1.00 se entiende que es un metro exacto. Acá, 10,06, bueno, se puede anotar como 1.06 por 10 elevado a 1. Y aquí también hay tres cifras significativas. Profe, ¿Sí? y en el de arriba, en el 3,4 ¿Ya? elevado a 10,5, Ujú. ese, ¿por qué hay un punto ahí? Ah, es... porque eso es una cifra, 3.4, 3.40.000. Yo creo que es más fácil entenderlo acá, en este caso del 1, ¿no? O sea, cuando tú... Pero es que se supone que si está elevado a 5 el 10 sería un número grande. 1, 2, 3, 4... Sí, po. A ver, Si a ver. si está elevado a 5 debería ser 340.000, Sí, sí, ¿no? ahí me equivoqué, disculpe, ahí me equivoqué. Me equivoqué allí. Claro, ahí está puesto tal como está, ¿no? Ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué, sí tienes razón. Sí, pues al final 3,40.000 es lo mismo que 3,4. Sí, 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 pero eso es lo que yo le quiero decir, digo. Cuando tú, olvídense esa parte entonces, ¿no? Eso me equivoqué, ya lo voy a reparar al final de la clase,
mañana lo vuelvo a subir. Este sí que está bien, ¿no? Este es 0, claro, 0,4, eso está bien. Ya. No, esto no debía haberlo puesto de esta manera. No debía haberlo puesto de esta manera. Bueno, ya lo voy a reparar. Lo que les quiero decir a ustedes, la observación que hace entre el 3,4 y el 3,4000, es que lo que estamos diciendo es que aquí interesa el entero, aquí las décimas, las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas y las 100 milésimas. Estamos usando todo ese rango numérico, sobre todo si lo vamos a usar junto con otro número. Y ustedes tienen razón en el sentido de que si esto fuera 3,4 metros, ustedes dicen, bueno, esto mide 3,4 metros, uno le coloca 3,4 metros, pero 3,40000 significa entonces que hemos tenido un poco más de precisión en la medida, un grado de precisión mayor, porque lo hemos medido con un instrumento que da cuenta hasta las 100 milésimas. Porque aquí es un poco más claro, en el caso de 1,00, aquí hay 3 cifras significativas, aunque el 1, si es 1 metro, 1 metro y 1,00 igual es 1 metro. Pero lo que estamos diciendo aquí es que estamos usando entonces las décimas y las centésimas. O sea, en términos de medida estamos usando 1 metro, los centímetros y los milímetros para medir. Por eso que son significativas esas cifras. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Se entiende, no? Aquí debía haberle puesto igual que en el caso del 1,00, ¿no? Debía haberle puesto 3 y lo voy a reparar así. Entonces mañana 2 ceros más y 10 elevado a 0. Ahí me queda como quiero que quede. En notación científica. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Y con 4, bueno, este es... aquí tenemos 123.400, 1,234 por 10 elevado a 5, y 1234.0, que es 1,234 elevado a 3. Entonces tienen aquí 4 cifras significativas. En el fondo la idea es la cifra significativa, la cifra que tiene algún significado, que tiene algún valor en el contexto donde se está trabajando con los números. Ahora, hay unas reglas para determinar cifras significativas, ¿no? Yo no las puse aquí porque se me iba a llenar las diapositivas. Las puedo agregar, digamos. Las reglas que están establecidas cuando un número uno lo identifica como que tenga cifras significativas o no. Por ejemplo, los ceros que están entre números son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos, los a la derecha sí que son significativos, etc. Podemos agregar esas reglas. No juzgué muy importante para nuestro curso, pero sí, claro, digamos, en temas científicos como en química, eso es muy importante, digamos, trabajar con unas cantidades muy pequeñas, donde precisar las cifras significativas es un trabajo que hay que hacer para tener experimentos que tengan resultados verificables o creíbles. Ya.
Vamos a precisar un poco más entonces lo anterior, quizás colocar más ejemplos. Los errores. Cuando medimos o calculamos, dependiendo de la exactitud que necesitamos tener, podemos reducir la cantidad de decimales. Ya. Esto también se hace a menudo, ¿no? Lo hacen, de hecho, las calculadoras. Ustedes se han fijado que las calculadoras tienen un visor que arroja más o menos unas 9 cifras. Pero claro, si uno le pidió hacer la división 1 partido por 3, sabemos que esa división da 0,3333333, es un infinito periódico. Entonces, eso lo tiene, si uno lo mete a la calculadora y pide que le encuentre el valor de la división, le va a entregar 0,3333 en una cantidad de 9 dígitos, no más que eso, incluyendo el 0 y probablemente un lugar para la coma. Lo mismo hacen los computadores chicos o grandes, digamos. O sea, no hay máquina que pueda trabajar con una cantidad demasiado extensa de números. Demasiado extensa de números. En algún momento va a tener que cortar los números. ¿Ya? Entonces, cuando uno corta un número, bueno, al cortar una cola se produce un error respecto al valor que el número significa. Entonces, aquí yo he puesto, cuando medimos o calculamos dependiendo de la exactitud que necesitamos tener, para esas mediciones de cálculo, podemos reducir la cantidad de decimales. Este recorte numérico, entre comillas, que yo le llamo, se realiza truncando o redondeando el número. ¿Ya? Y esto yo creo que lo han usado ustedes muchas veces en sus asignaturas, ¿no? Dado un número que es del tipo 0, aquí están los dígitos, 0, aquí son números de, salvo el primero, ¿no? Son números de 0 a 9. Todos estos acá son dígitos. Entonces, si en X, en este número, eliminamos los dígitos a partir del dk más 1, déjenme conseguir el lápiz para ver si podemos aquí. Yo digo, a mí me interesa el numerito hasta acá nomás. Si lo hago así, en el fondo es decir, yo tomo y lo borro, delete, o si lo estoy escribiendo, le paso coma encima. Entonces, esa es una truncación del número. Cortar el número directamente. Pegarle un corte, truncarlo. Esa es la truncación. Pero hay otra manera también de cortar un número, pero con un poco más de fineza. Y es lo típico que se usa. Recuerdan ustedes en sus notas cuando dice, bueno, yo tengo un 4,95. Un 4,95. Entonces uno espera que sea un 5 final. Ahora, más dramático es el 3,95, ¿no es cierto? Ahí, bueno, uno la pelea más porque lo que quiere es que se suba, ¿no es cierto? Se suba el número 4,95 finalmente a un 4 y poder aprobar una asignatura. Entonces, esta segunda forma de cortar un número, pero dar cuenta, de alguna manera, que quede indicado el peso que tiene el número siguiente al que uno corta. Ese se llama, entonces, un proceso de redondeo. Ahora, ¿cómo funciona el redondeo? Si donde uno corta y nota el dígito siguiente y es menor que 5, entonces lo corta nomás. O sea, si aquí es 0, 1, 2, 3, 4, perdió nomás, perdió esa parte. Pero si es mayor que 5 o igual a 5, 5, 6, 7, 8, 9, entonces suma y cambia el dk, le suma un 1 a este dígito, lo suma. O sea, sube si fuera una décima, ¿no? Sube a la décima superior, dice.
para que ustedes lo comparen con el asunto de las notas. A ver. Aquí hay que sacar esto para poder avanzar. Entonces, cuando se aplique esta regla que aquí leemos, en los puntos sí y 2 sí, obtenemos un valor aproximado de X y decimos que fue redondeado en cada cifra. Aquí un pequeño ejemplo. Este número truncado en la centésima, décima, centésima, ¡pum! Se borró al 51. Mientras que redondeado este 5, como es un dígito mayor o igual que 5, hace que el 8 sea 8 más 1, sea 9 entonces. Subió, en este caso, décimas a la centésima mayor. Esta milésima hace subir ese número a la centésima mayor. Y queda 329. Entonces el truncado dio 328 y nos redondeado 329. Claro, si uno mira aquí el número, sí, el 328,51 en realidad está más próximo al 329 que al 328. Ya. Ahora que se corte precisamente en 5, es una cosa así que, bueno, uno se fija en la mitad, digamos. Entonces la mitad desbalancea el número y lo sube o lo baja. Eso es respecto de truncado y redondeo, algo que ustedes conocen. Ahora, siguiendo con el apunte. El error en un cálculo o una medición será la diferencia en valor absoluto entre valor verdadero y un valor aproximado. En valor absoluto porque uno se puede aproximar al número por la izquierda o por la derecha. No importa eso, sino que lo importante es que se aproxime, ¿no? Y la aproximación es una comparación, y aquí se hace la comparación mediante una resta. La resta es la típica operación matemática que sirve para comparar, ¿no? Algo es más grande que otro en las unidades que el otro lo sobrepasa al primero. Ya, y de aquí en adelante, si designamos como X un valor verdadero, es un valor que mide algo exacto, y el X con un tilde arriba, un valor aproximado. O sea, X tilde es una aproximación del valor verdadero X. También se llama valor real, ¿no? En algunos casos. Aquí le he puesto yo valor verdadero como hemos estado hablando de medida, entonces la medida verdadera del objeto. Valor verdadero. Pero también lo pueden leer en alguna literatura como valor real. El error verdadero o absoluto también se llama, ¿no? Porque viene expresado en valor absoluto. El error verdadero, entonces, es la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Esa diferencia en valor absoluto da este error que yo le he puesto aquí como E sub B, para recordarnos que es el error que aquí calificamos como verdadero. Después viene el error relativo. El error relativo es más interesante en muchos casos que el anterior, porque aquí hace la comparación respecto del valor real. Es la diferencia del valor verdadero menos la aproximación partido por el valor verdadero. Este error verdadero es muy útil porque se independiza de las unidades de medida, ¿no? En el caso anterior, en el error verdadero que estamos mostrando acá, si las X se miden en centímetros, entonces la diferencia son centímetros. Mientras que acá, en el numerador, centímetros menos centímetros son centímetros. El denominador partido por centímetro, de alguna manera, centímetros partido por centímetro se eliminan. Y se hace independiente de la unidad media. Eso es bastante importante para tener un sentido de comparación.
Ahora, si se multiplica por 100, el error anterior relativo pasa a ser un error porcentual. Bien. Aquí yo he puesto un par de ejemplos, ¿no? Para justificar que el error relativo, este que viene expresado como un cociente, discrimina mejor que el error verdadero, que el error verdadero en cantidades pequeñas y grandes. Discrimina mejor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que el x, el valor verdadero, es 0,12 por 10 elevado a menos 3. Aquí se me fue la tilde. Y el otro es 0,6 por 10 elevado a menos 3. Entonces, el error verdadero a la diferencia, bueno, es 0,6 por 10 elevado a menos 3. O sea, es un error considerado pequeño. Pero si ahora se calcula el error, este día le he puesto tilde, ¿eh? Aquí. Bien. Eso es algo que también voy a tener que reparar y mañana lo colocamos rápidamente reparado. Ahí, tilde. Eso es decir, es el tilde, ¿no? Entonces, este es simplemente el verdadero de la diferencia, 0,12 y 0,6 es 0,6. Bueno, un error pequeño. Pero si ahora calculamos la expresión de esta fracción, no la calculé yo acá, porque si no iba a llenar mi lámina de cálculo, ¿no? Pero este error verdadero y el error relativo, hay que ver la fórmula que están puestas acá arriba. Y reemplazar de forma correspondiente el x, el x tilde, y abajo el x. Y si se hace esa cuenta, entonces sale este valor 10,06, que es, o sea, el valor que sale es 0,5, porque está puesto en forma decimal, pero si lo multiplicamos por 100, 0,5 por 100, el error del 50%, que es un error bastante grande, un error del 50%. Mientras que aquí, como número específico, 0,6 por 10 elevado a menos 3 se considera pequeño. ¿Se fijan? Entonces, esa es una característica que tiene el error relativo, que discrimina mejor respecto del error mismo. Yo le voy a hacer una guía de ejercicio, ¿no? Donde vamos a colocar ejercicios de este tipo, pero más desarrollado con todos los detalles, ¿no? Aquí no le puse los detalles para no llenar la página de cálculos. Ahora, si el número es muy grande, aquí también esto debe haber sido una tilde. Se me pasó y le puse asterisco. Es una tilde ahí. Esos números son muy grandes. 10 elevado a 6. Este es 10 elevado a 6. Números muy grandes. Entonces, la diferencia entre ellos es, al hacer la resta, simplemente hacer la resta de los números, sale 0,6 por 10 elevado a menos 3. No, sale 34,36. Y es un error grande. Mientras que si hacemos el cálculo del error relativo, entonces acá vamos a tener que ese resultado es este valor de aquí, que es 0,0007%. O sea, es un número muy pequeño. Ahora, lo que voy a hacer estos cálculos, voy a colocar estos dos ejemplos como ejercicio del taller de ejercicio, entonces ahí los voy a desarrollar con más detalle, ¿eh? Ya. Eso es respecto a los errores. Entonces hay esos tipos de errores. A ver, vamos a conseguir para borrar acá. Coma. Ups. Ahí está.
Ahora, en métodos numéricos se trabaja usualmente con métodos de aproximación iterativos. Y los errores se calculan con el error aproximado E sub A. ¿A qué me refiero con esto? Si recordamos el ejemplo que hicimos en el periodo anterior, sacamos una serie de valores para esa suma de, recuerdan, E cubo. Era un listado de valores. Entonces allí lo que podemos hacer para entender lo que significa este error aproximado es ir haciendo las diferencias entre un número que sacamos en esa columna con el anterior, ¿no? Y dividiéndolo por el anterior. Entonces, eso en una columna nueva, y es el ejercicio que vamos a hacer después en la guía siguiente, entonces, para mirar estos errores aproximados, nos va dando un error que es como quien dice el error que vamos obteniendo al hacer cada paso del cálculo. Esa es la idea del error aproximado. Pero es relativo, ¿no es cierto? Es un valor que uno tiene, una aproximación, menos la aproximación anterior, partida por la aproximación. Y eso nos da el error aproximado. A ver, aquí hice un ejemplo del mismo tipo, ¿no? Aprovechando que es la serie que ya la hemos usado varias veces y tenemos un cierto conocimiento de ella. La serie de Taylor de L a hoy, que se representa por la serie de potencia, eso ya lo sabemos. Aquí le hace falta un más y unos puntitos a continuación, porque es una serie infinita. Entonces, dice, el valor de X puede obtenerse aproximadamente mediante la sucesión de polinomios. El primer polinomio es el 1. El segundo X partido por 1 factorial. Después 1 más X partido por 1 factorial más X cuadrado partido por 2 factorial. Y así sigue, hasta el enésimo que se esté aquí y sigue más adelante agregando, al agregarle más sumando. Entonces, si quisiéramos conocer para el caso E2 el error de cálculo aproximado entre el paso cuarto y el paso quinto, ¿qué tendríamos? El paso cuarto llega hasta el X cuarto, ¿no? Recuerden que aquí lo estoy haciendo con E cuadrado. Entonces, el paso cuarto va a ser 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Y el paso anterior es 1, 2 partido por 1 factorial, 2, 2 al cuadrado, partido por 2 al cubo, partido por 2. Y partido por este mismo. Entonces, ese error nos da 0,86. Ese es un error aproximado. Y si uno tiene ese listado de errores, se lo hace con un cálculo Excel, va teniendo entonces, como les decía recién, una columna de errores y uno se va fijando, digamos, cuando el error sea muy pequeño para efecto del cálculo que uno quiere tener, entonces dice, bueno, yo paro hasta aquí. O sea, uno le dice, bueno, encuentre un error aproximado de 1 milésima. Entonces, cuando el error ya alcanza ese valor de 1 milésima, uno para el proceso. Se para el proceso. Ya. Ahora, este es un concepto que también se encuentra en la literatura, ¿no? Y es la precisión. La precisión que a veces, bueno, en el lenguaje corriente uno puede usar como sinónimo incluso los términos precisión y exactitud. Alguien hizo una operación muy precisa, digamos, o hizo una operación muy exacta, digamos. En el lenguaje corriente a veces se entiende por lo mismo, digamos. Tiene el mismo significado. Pero aquí hay que, en cuestiones científicas, los dos conceptos son distintos, ¿no? Y aquí hay un gráfico
bueno, muy interesante. Lo encontré en un libro y lo copié acá porque ilustra la diferencia que en estos cálculos científicos existe entre exactitud y precisión. Y se entiende casi por sí mismo, ¿no? Acá son dardos que se tiran a un blanco. Aquí hay, en el primer dibujo, hay baja exactitud y baja precisión. Está muy desparramado. Alguien tira dardo y le va muy mal. Y alguien puede hacer este otro caso, ¿no? Que tiene baja exactitud porque cae lejos del círculo rojo donde se supone que uno obtiene más puntos, ¿no? Pero tiene alta precisión porque los tiró y quedaron todos juntos, los dardos. ¿Sí? Los 3 dardos que están usando aquí. Y aquí hay alta exactitud, pero baja precisión. ¿Cierto? Hay baja precisión. Porque están cerca del blanco, tiene un nombre eso, técnicamente, ¿no? Que han dado, de datos. Están cerca, pero no. Están cerca, ¿no? Hay uno solo adentro. Por eso que hay baja precisión. Pero alta exactitud porque están muy cerca del blanco. Están casi en el bordecito. Y esto es alta exactitud y alta precisión. Bueno, allí todos los dardos están en el blanco. Uno podría encontrar un ejemplo de un juego más chileno, ¿no? Jugar al tejo, por ejemplo. Pero este es el que yo encontré por allí en algún apunte o en algún libro. Ya. Entonces, los dígitos significativos, dice, son una forma de expresar la precisión de una aproximación. La precisión de una aproximación. La relación entre los dígitos significativos de una cantidad redondeada y el error relativo es la siguiente. Decimos que X aproxima con P cifras significativas si P es el mayor entero positivo para el cual el error relativo cumple con esa condición. Eso está especificado entonces cuando la aproximación de un valor sobre el valor real se hace con P cifras significativas. Por ejemplo, dice, para que X tilde aproxime a 1000 con 4 cifras significativas, bueno, vamos a tener lo siguiente, que el X tilde menos el 1000 partido por el 1000, recuerden que esa es la forma como se definía el error relativo. Tiene que ser menor o igual que 5 por 10 elevado a menos 4, porque aquí nos piden 4 cifras significativas y P es el número que indica las cifras significativas en esta fórmula. Ya. Ahora, esto es una desigualdad que uno, bueno, trabaja con las desigualdades que hacían en álgebra, ¿no? Este número está es menor que 5 por 10 elevado a menos 4 y mayor que menos 5 por 10 elevado a menos 4. Después el 1000 lo pasan multiplicando sobre los dos lados de la desigualdad, se trabaja en una sola desigualdad, y después el 1000 lo pasan sumando y le queda que el 10, que el X tilde está entre 999,5 y 1000.5. Entonces, cualquier número en este rango, entre esos dos valores, es un número que aproxima al 1000 con 4 cifras significativas. Aproxima con 4 cifras.
Ya. Ahora, si el error relativo fuera 5, dice, ¿cuántas cifras significativas tenemos? El 5 entonces sería menor que 0,5 por 10 elevado a menos p. Y aquí el número, ahí apreté la tecla T y no la P, digo. Debe ser P. Esa es una ecuación logarítmica que también se resolvía en álgebra 1. Y el T entonces menor que el logaritmo de 50. Y el P, ese es P. Entonces el P está entre 1 y 2 porque el logaritmo de 50 es un valor que está entre 1 y 2. Entonces, si P está entre 1 y 2, entonces hay una cifra significativa. Ya. Yo creo que con esto podemos tener una guía de ejercicio número 2, donde voy a colocar ejemplos de todas estas cosas y lo vamos a ir discutiendo entonces el día lunes en la tarde. ¿Ya? Esa va a ser la guía de ejercicio 1, donde vamos a tener práctica de todas estas cosas que hemos visto acá. Y tengo que entonces reparar algunos errorcitos que por aquí, unas tildes que faltan y otras cosas, para que ese día trabajemos con un apunte que esté lo más impecable posible. Aquí también tengo que cambiarle este número y me voy a recordar de eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esto, como le digo, un poco de lenguaje, ¿no? Cuando trabajemos con aproximación, entonces vamos a hablar de estos conceptos. Cifras significativas. Vamos a pedir que un problema se resuelva con 3, 4, 5 cifras significativas. Y eso nos va a dar el paso donde tengamos que cortar la iteración, o sea, llegar hasta ahí, hasta cuando se cumpla el precepto de tener tantas cifras significativas, entonces hasta ahí cortamos nuestra iteración, que nos va dando los valores aproximados a un resultado que andamos buscando, ya sea para encontrar una raíz de una ecuación, o para encontrar el valor de una integral, cosas de ese estilo. ¿Alguna pregunta? A ver, hay un chateo, siempre hay que mirar esto, porque a lo mejor ahí aparecen las preguntas. Está muteado. Pero eso fue al comienzo. Gracias. Está mudo. Entonces, jóvenes y señoritas, nos encontraríamos el lunes a las 6 de la tarde. En ese día le voy a tener yo una guía de ejercicios para que podamos trabajar. Si tenemos que hacerlo con Excel de nuevo, bueno, me voy a conectar con el otro computador, si no, lo hacemos directamente a la pizarra. Sería entonces hasta el lunes siguiente. Estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, profe, cuídense. Chao, chao.